Diálogo hace de media. Dicho pues, la salud pública se encaba. ¿Cuál sería un balance de la situación de la salud pública en República Dominicana en estos momentos? Lamentablemente uno tiene que admitir que el balance es negativo. La salud dominicana sigue siendo altamente onerosa, excluyente. Cuando digo excluyente es que la mayoría de la población no puede accesar a los beneficios que una minoría accesa. Aún aquellos que están asegurados confrontan una enorme cantidad de problemas y se ven excluidos y tienen que apelar por lo menos al 45 o 50% de lo que es su presupuesto para dedicarlo a la salud. Es decir, la salud todavía dista mucho de la vieja aspiración que en 1979 se proclamó en Alma Ata, en la antigua Unión Soviética de Salud para Todos en el año 2000. Es más, dista mucho de aquellos llamados objetivos del milenio que se pusieron de manifiesto. Yo recuerdo que a la llegada de este señor francés Jacques Attali, en esa época se pusieron muy de moda los objetivos del milenio y la salud era uno de esos objetivos, creo que era el 9º objetivo. Y todavía, a décadas de esos acontecimientos, la salud de los dominicanos, como yo les dije, excluyente, muy costosa, en donde se observa desde un punto de vista mercurial y no desde el punto de vista de resolver un problema social y humano. Por lo tanto, no cumple con las expectativas ni los objetivos que en ese sentido tenemos los dominicanos. La atención primaria, que ha sido un reclamo que se ha postulado desde diferentes sectores como la panacea en términos de posibilidad de salud para el pueblo dominicano, ¿por qué no se ha ejecutado? No hay interés político, definitivamente. Si hubiera interés político, se intentara dialogar y concertar con todos los sectores involucrados, porque la atención primaria definitivamente resuelve un gran problema. Cuando se promulgó en los albores del siglo, diríamos en el pórtico, en el 2001, cuando se promulgó la ley 8701, la ley de seguridad social que fue en mayo 9, se habló no de atención primaria, sino de puerta de entrada. Y a la sazón se incluyeron 2 artículos, el 28 y el 52, de manera que iban a haber 2 puertas de entrada, una para la atención privada de las ARS privadas y otra para el Estado. Pero conforme fue pasando el tiempo, recuérdese que a pesar de que la ley fue promulgada en el 2001, el Seguro Familiar de Salud, que es de los 3 acápites que contempla la seguridad social, que son las pensiones, el sistema previsional, el seguro familiar, que es el seguro de salud, y lo que se llamaba anteriormente el riesgo de salud, que hoy tiene otro nombre. De esos 3 acápites, obviamente lo que interesaba era que entraran las pensiones. El riesgo laboral confrontó algunos problemas y 7 años después, en el 2007, es que se aprueba el Seguro Familiar de Salud por presión de muchos sectores populares. Así las cosas, una vez se decide entrar el Seguro Familiar de Salud, necesariamente tenía que entrar la atención primaria. Se habla con frecuencia de que nuestra salud es muy costosa
y es costosa precisamente porque no hay atención primaria. Y no hay atención primaria porque los sectores que debieran de trabajar en ella han mostrado escaso interés. En el 2022 y 2023, el Ministerio de Salud Pública inició una serie de contactos. Nosotros como colegio médico fuimos contactados para participar en un proyecto sobre atención primaria. Una vez se nos convocó, nos enteramos de quien estaba detrás de ese proyecto, del Banco Interamericano de Desarrollo, y no nos engañemos. Donde están metidos los tres gendarmes internacionales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional, obviamente la tendencia es a beneficiar a los sectores dominantes, diríamos en este caso el sector financiero. De nuevo, no había sinceridad en resolver el problema. Y comenzaron a reunirse, elaboraron propuestas que deben de estar ahí en el Ministerio de Salud Pública. Yo asistí a un par de conferencias, pero eso se ha quedado en el campo meramente intencional. ¿Y qué otros sectores pudieran financiar esa parte tan importante de la salud? La atención primaria tiene necesariamente que ser asumida, porque es que lo dice la Constitución, artículos 61 y 62. Es la Constitución que compele al Estado a asumir la salud de la gente. Doctor. Nosotros creemos que debe de ser el Estado, en mayor proporción. Directamente. Sí, bueno, a nivel privado se pudiera intervenir, pero no en donde se vea como un ejercicio mercantil, mercurial, porque es que la salud no puede ser vista de esa manera, porque entonces viene la exclusión. Cuando usted dice, no, yo tengo que ganar. Bueno, pero tú vas a ganar, tú le vas a beber la sopa, como se decía en un aforismo, a un tísico. Profesor, pero es preferible que el BID, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial financien eso que no tener nada. Sí, pero no puede ser para obtener beneficios. Y yo hablo quizá en función de la experiencia traumática que tengo, porque este modelo de seguridad social y la Ley General de Salud fue contemplada a la luz de la cresta, de la ola neoliberal de los 90s, que inició aquí con la promulgación de esas dos leyes. La inició el gobierno aquel del Nuevo Camino. Yo recuerdo que estaba convocado el Grupo Triálogo, la Asociación de Hombres de Empresas, entre otros, y hubo una propuesta que yo recuerdo que Rafael Alburquerque no la quiso asumir porque traía un proyecto de Europa, un proyecto influenciado por esa economía de bienestar y no por la economía liberal, pero se lo tumbaron. Luego después, Hipólito Mejía lo aprueba, no sin los reclamos que ustedes recuerdan la tropa de Candelier frente al colegio médico, donde varios fuimos heridos, abofeteados algunos, porque íbamos para el Congreso, y es precisamente en ese momento, debido a las protestas, que se crea el SENASA, y se crean tres sectores dentro del aspecto salud, que era el sector subsidiado, que son los pobres de solemnidad, el sector contributivo subsidiado, que eran aquellas personas de clase media, pero que no cotizaban, diríamos los de economía informal, los profesionales, los comerciantes, y definitivamente aquellos empleados que cotizaban, los empleados privados. Nunca interesó que los profesionales, ni los comerciantes, choferes de carro, entraran. Nunca se tuvo el interés de que ese sector intermedios, que llamamos contributivo subsidiado, entrara. Se le dejaron los pobres de solemnidad al SENASA, que fueran esos hospitales eternamente carenciados, y los otros, los que cotizaban, se quedaron en el sector privado, siendo pasto de la voluntad de la llamada administradora de riesgos de salud, que son negocios, ustedes lo saben, son negocios. Doctor, pero en ese momento ante el rechazo de ustedes, cuando se dan cuenta de que el BID
Banco Mundial, etcétera, estaban detrás del financiamiento. Es cuando a ustedes se le atribuye, porque hubo un momento en que se dijo los médicos no quieren que entre la Nosotros sí atención queremos. primaria. No, es que no, tampoco es así, porque fíjese, ¿cuál es la visión a través del artículo 28 y del 52 que se tiene de la atención primaria? O sea, a los pobres no, que los pobres no tengan eso, cuando debe ser por ahí que debe comenzar, para que no atiborren los hospitales. Atención primaria, de hecho, ha comenzado con muchísimos sitios de atención primaria, a la luz de lo que establecen esos artículos, que es las ARS, sacar a las clínicas del juego y a los profesionales que tienen una empresa que es su consultorio, y mandate el paciente donde el médico que ellos decidan. Y eso contraviene uno de los 12 principios de la seguridad social, que es la libre elección. Nosotros creemos que hay que sincerizarse. Bueno, estamos de acuerdo, pero que haya atención primaria también. La UNAP son unidades de atención primaria. Sí, y esas pero ¿qué tenemos en las UNAP? Eso le iba a preguntar. Pasantes, en la mayoría de los casos, algunos que otros médicos, pobremente equipadas, muy pobremente equipadas. Se generaron unas falsas expectativas a nivel nacional, porque en el sur, por ejemplo, yo veo algunas casetas que dicen usted va a un centro de atención primaria, se da cuenta que está ahí está los médicos y el espíritu de servir, pero no hay nada con qué servir. No hay nada, mano pelada. No hay voluntad. No hay una voluntad política, y no la puede haber cuando usted lo que invierte en salud es menos del 2%, el 2 apenas, el 1.8 de salud del PIB. Entonces, cuando en Costa Rica están invirtiendo el 7%, y Costa Rica no es más rica que nosotros, no es verdad. No es verdad, somos del mismo tamaño, ellos con 48.000 kilómetros cuadrados y nosotros 46.448, 48. Somos casi del mismo tamaño, pero ellos se dan el lujo de invertir del 7 al 8% en salud. O sea, allí las clases dominantes han pactado con el Estado y el pueblo a distribuir. Aquí no se distribuye riqueza, aquí no se distribuye, eso es gana, y no distribuyen hacia abajo. ¿Y cuándo va a dejar el paciente, perdón, Napoleón, de ser cliente? Esa es la aspiración nuestra también. El paciente no es un cliente, es un ser humano. Porque cuando usted habla de clientelismo, hay toda una dinámica que se ejerce de yo tener beneficio de usted. Yo no puedo perder con usted. Yo tengo, si me dice que yo soy su cliente, es como que yo entre a un banco, a un negocio, y yo le doy un servicio, pero usted paga por ese servicio, y ese servicio me tiene que dejar pingües beneficios a mí. Y yo soy de lo que creo que en salud los beneficios tienen que ser pautados, seguidos por el Estado. No sé, ahí no puede haber libre comercio, en la salud no. Doctor, desde que se estableció eso de la atención primaria, han pasado más de 20 años. Mucho más. Todavía no se ha podido iniciar, pero yo estoy oyendo de que hay una modificación a la seguridad social, donde la prioridad es eso. ¿Está de acuerdo usted de que haya una modificación sí. sin atender ni siquiera lo prioritario, que es la atención primaria? Yo creo ¿por qué no mejoran? Debe ser incluida y modificada también esa visión mercantil. Yo creo que sí, que tiene que... Primero, esta ley se aprobó a la luz de, como le dije yo a ustedes, de la cresta de la ola neoliberal. Había una fuerte presión del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo, había una sobre la Organización Mundial de la Salud y sobre la Organización Panamericana de la Salud, para que esos programas privados que aquí comenzaron a ejecutarse en el gobierno del Nuevo Camino, todos recordamos la CRED, que era como la Comisión Ejecutiva para la Reforma en el Sector Salud, inclusive le prestaron al gobierno de aquella época $200 millones para que impulsara esas leyes, que eran privatizadoras, para que la salud se pusiera en mano, la salud privada en manos de las ARS, valga decir de los bancos, y los pobres que no cotizan que lo asumiera el Estado. Entonces, eso se aprobó en esa época, ya no estamos en esa época. De hecho, salvo por personajes como Milei,
que a rajatabla y desde un punto de vista de la ortodoxia económica, sigue diciendo, sigue apostando con mucha vehemencia por el sistema neoliberal, el hecho es que en estos momentos esa visión mercantil de la economía no dio pie con bola. Está fracasando en Colombia, fracasó en Chile, por eso está Petro ahí. Petro no, Boric. Gabriel Boric. Yo pienso que aquí hay que pensar más en el ser humano, definitivamente. Y el Estado tiene que dejar de ver la salud como un gasto. Es que un pueblo sano dinamiza la economía. Es que un pueblo sano evita gastos onerosos en cosas que cuando la gente esté bien educada, y eso es atención primaria, prevención, educación, aprende a curarse a sí mismo, aprende a producir salud desde el punto de vista social. En los países donde hay atención primaria, ¿dónde más se ha avanzado? En Canadá, se ha avanzado mucho en Costa Rica, se avanzó mucho en Europa. Los estados tienen una salud de mayor calidad con menos inversión. Estados Unidos invierte abrumadoramente más que Canadá en salud, y uno de los peores sistemas de salud es el norteamericano. Muy malo, muy malo. Por lo tanto, estamos compelidos a abordar, pero desde un punto de vista real, humano, el problema de la atención primaria. Yo no te voy a decir a ti que excluyamos a quien quiera ayudar, no, porque seríamos, camarada Salvador, subir las escarpadas montañas y que este es un país capitalista y necesariamente tiene que llegarse a niveles de concertación. Pero los sectores poderosos aquí tienen que aprender a distribuir, que no distribuyen salarios bajos, de muy mala calidad. Por eso tenemos una economía informal que está entre el 56 y el 58, porque a nadie le gustan estos trabajitos de miseria. Entonces tiene que aprender a pagar más, a invertir más, a ceder más. Diálogo y ahí está hace de obviamente media. la salud. Diálogo Pero la hace salud, de una media. atención primaria consensuada, concertada. Estamos conversando sobre salud de cara al futuro del país. Zenén Cava, especialista en salud, médico, expresidente del Colegio Médico Dominicano, nos acompaña. Los hospitales, ¿qué pasa con los hospitales del país? ¿En qué se han convertido y cómo puede transformarse esto? Después de la pausa, seguimos. Diálogo hace de media.